Nadie espera que el muerto llegue tarde a su propio funeral, pero esa tarde, en la funeraria Luz Eterna del barrio de Santa Cruz, eso fue exactamente lo que ocurrió. El salón olía a flores blancas y a cera derretida. Las sillas estaban llenas de personas que hablaban en voz baja, que se abrazaban con esa torpeza particular que solo aparece frente a la muerte. Una señora mayor rezaba el rosario en la última fila. Dos compañeros de trabajo de Marcos comentaban, en susurros, que era demasiado joven. 41 años. Una pena, una verdadera pena. Al frente del salón, cubierto de flores blancas y rosas amarillas, estaba el ataúd, cerrado, pesado, en silencio, y entonces, sin ningún aviso, sin ninguna señal, la tapa comenzó a moverse. No fue dramático al principio, fue casi lento, casi cuidadoso, como si quien estuviera del otro lado no quisiera asustar a nadie, pero eso era imposible, porque lo que siguió fue uno de esos momentos que el cerebro humano tarda años en procesar. La tapa del ataúd se abrió completamente, y desde adentro, con el traje azul oscuro que su madre había elegido para enterrarlo, Marcos Vidal se incorporó. El silencio duró exactamente 2 segundos. Después, el mundo se rompió. Una mujer gritó desde la segunda fila con un sonido que no parecía humano. Un hombre mayor se puso de pie de golpe y volcó su silla. Alguien llamó a Dios en voz alta. El sacerdote, el padre Clemen, un hombre de 63 años que había presidido cientos de funerales y creía haber visto todo lo que la vida y la muerte podían ofrecer. Dejó caer su libro de oraciones al suelo y retrocedió 3 pasos sin darse cuenta. Niños lloraban sin entender por qué. Adultos lloraban sin poder evitarlo. Algunas personas corrieron hacia la salida, otras quedaron paralizadas en sus sillas, con los ojos fijos en ese hombre de pie dentro de su propio ataúd, con el cabello ligeramente aplastado y una expresión en el rostro que no era triunfo, ni locura, ni alivio, era dolor. Un dolor quieto, profundo, del tipo que no grita porque ya no le quedan fuerzas para hacerlo. Marcos no miró a la multitud, no miró al sacerdote, no miró a su madre, que estaba en la primera fila y que en ese momento había comenzado a repetir su nombre en voz baja como si fuera una oración, como si nombrarlo pudiera explicarlo inexplicable. Marcos miró hacia la tercera fila, y encontró exactamente lo que había ido a buscar. Elena estaba sentada, con las manos sobre el regazo y un vestido negro que él no le había visto antes. Llevaba el cabello recogido, tenía los ojos ligeramente enrojecidos de un llanto reciente, o quizás practicado, y en el momento en que sus miradas se encontraron, algo muy pequeño pero muy importante ocurrió en su rostro. No, gritó, no se levantó, no pronunció su nombre, con alivio ni con confusión ni con la alegría desesperada de alguien que acaba de ver regresar a la persona que ama, por una fracción de segundo, solo una. Elena lo miró con algo que Marcos reconoció de inmediato porque era el mismo tipo de mirada que él había aprendido a disimular durante meses, la mirada de alguien que está calculando, evaluando, reorganizando, en tiempo real lo que esto significa, lo que cambia, lo que se complica. Fue apenas un instante, después vino el llanto, los pasos hacia él, las manos sobre su rostro, el Dios mío, Marcos, Dios mío repetido como si fuera genuino, y quizás en parte lo era, porque los seres humanos somos capaces de sentir 2 cosas completamente opuestas al mismo tiempo y creer en ambas con igual intensidad, pero Marcos había visto ese instante, y ese instante era todo. Él la dejó abrazarlo, apoyó una mano en su espalda con una suavidad que le costó más de lo que nadie en ese salón podría imaginar, y mientras el caos continuaba a su alrededor, mientras su madre lloraba y el sacerdote trataba de restaurar algún tipo de orden y los teléfonos aparecían en todas las manos, Marcos cerró los ojos por un momento, no para recuperarse del escándalo, no por el cansancio de 3 días escondido, sino porque necesitaba un segundo, solo uno, para despedirse en silencio de la última esperanza que le quedaba,
la esperanza de haber estado equivocado, la esperanza de que todo lo que había descubierto, todo lo que lo había llevado a hacer algo tan desesperado como fingir su propia muerte, fuera un error suyo, una paranoia, una terrible y vergonzosa confusión. Pero Elena no había gritado su nombre, y Marcos ya sabía todo lo que necesitaba saber, lo que aún no sabía, lo que ninguno de los dos podía imaginar en ese salón lleno de flores y de miedo, era que la verdad que estaba a punto de salir a la luz era mucho más complicada, mucho más oscura, y al mismo tiempo mucho más humana de lo que cualquiera de los dos estaba preparado para enfrentar. Hay amores que no comienzan con fuegos artificiales ni con frases perfectas. Hay amores que comienzan en un autobús, un martes por la tarde, cuando una mujer se ríe sola de un libro y no le importa absolutamente nada lo que piensen los demás. Así comenzó todo para Marcos Vidal. Él tenía 27 años y volvía del trabajo con los planos de un edificio enrollados bajo él. Brazo y la cabeza llena de cálculos que no cuadraban. Ella estaba sentada 2 filas adelante, con un libro de Gabriel García Márquez abierto sobre las rodillas y una sonrisa que no pedía permiso para existir. Se rió 3 veces durante ese trayecto, 3 veces con esa risa un poco demasiado fuerte, un poco demasiado honesta para un autobús público, y las 3 veces, Marcos dejó de pensar en sus cálculos. No le habló ese día, ni el siguiente. Fue la tercera vez que la vio, en la misma línea, en el mismo horario, cuando ella levantó la vista del libro y lo miró directamente y le preguntó, sin ningún preámbulo, si él siempre ponía esa cara de estar resolviendo el universo o si era solo los martes. Marcos no supo qué responder. Elena se rió de eso también, y así comenzó todo. Ella era maestra de primaria en una escuela pública del centro. Enseñaba lengua y literatura a niños de 8 años con una paciencia y una creatividad que a Marcos siempre le pareció un tipo de valentía que él no poseía. Él era ingeniero estructural, hijo de un albañil y una costurera, el primero de su familia en terminar una carrera universitaria. Llevaba en los huesos el peso de esa responsabilidad. Esa seriedad particular de quien sabe que no puede permitirse fallar porque detrás de él hay personas que creyeron cuando nadie más lo hacía. Eran distintos en casi todo, y en todo lo que importaba, eran exactamente iguales. Los primeros años fueron de esos que la gente recuerda con una mezcla de nostalgia y dolor, porque fueron reales. No fueron perfectos. Hubo una crisis económica que los obligó a vivir durante 8 meses en el departamento de la madre de Marcos, compartiendo una habitación pequeña y aprendiendo que el amor no es una emoción sino una decisión que se toma cada mañana, especialmente las mañanas difíciles. Hubo una pérdida, a los 2 años de casados, que ninguno de los dos supo cómo nombrar durante mucho tiempo. Un embarazo que comenzó con alegría y terminó en silencio, y que dejó entre ellos un dolor que no se discutía pero que ambos cargaban, y después otro, 18 meses más tarde, que fue aún más difícil porque ya sabían lo que podían perder. Esas pérdidas los rompieron de maneras distintas, pero también los soldaron. Cuando Sofía nació, 3 años después, Marcos estuvo presente en cada segundo del proceso con una intensidad que el médico tuvo que pedirle que respirara. Sostuvo a su hija por primera vez con las manos de un hombre que sabe construir estructuras capaces de resistir el peso del mundo, y sintió que todo lo que había construido hasta ese momento, todo el esfuerzo y el sacrificio y los años de no dormir bien, finalmente tenía un nombre. Sofía tenía los ojos de Elena y la seriedad de Marcos. Era, desde el primer día, completamente ella misma. Durante los años que siguieron, la vida tuvo esa textura densa y cotidiana de las familias que trabajan duro y aman en silencio. Marcos fundó una pequeña empresa de consultoría estructural que durante 3 años prometió mucho y después colapsó en una mala racha del mercado que no fue culpa de nadie y arruinó a varios. Él asumió la deuda con la misma seriedad con que asumía todo, y durante 1 año trabajó 3 empleos distintos para mantener la familia sin pedirle a nadie que lo viera hacerlo.
Elena, mientras tanto, terminó su maestría en gestión educativa. Marcos pagó esa matrícula con horas extras que nunca mencionó. No lo hizo para que ella se lo agradeciera, lo hizo porque así amaba él, en silencio, con las manos, pero el silencio, cuando se prolonga demasiado, puede convertirse en distancia sin que nadie lo decida. Marcos no supo en qué momento exacto comenzó a notar las cosas pequeñas. No fue un día específico ni un momento dramático, fue una acumulación, como siempre son estas cosas, una serie de detalles que por separado no significaban nada y juntos formaban una imagen que él no quería ver. El teléfono, siempre boca abajo sobre la mesa, esa costumbre nueva de salir al balcón para hablar cuando antes ella hablaba en cualquier parte de la casa sin pensarlo, un fin de semana en el que visitó a una amiga de la universidad. Una amiga cuyo nombre Marcos había escuchado pocas veces y cuya cara nunca había visto en 14 años de matrimonio, y el trabajo nuevo, la organización sin fines de lucro donde Elena había comenzado a trabajar hacía un año, con un entusiasmo genuino que Marcos celebró porque era real, porque Elena siempre había querido hacer algo con más impacto. Pero ese trabajo traía consigo reuniones nocturnas y viajes cortos y un colega nuevo llamado Rodrigo del que Elena hablaba con una naturalidad demasiado estudiada, de la misma manera en que la gente menciona cosas que en realidad está evitando mencionar. Marcos observaba, no decía nada, porque en el fondo de todo, debajo de la sospecha y del miedo y de esa náusea sorda que lo acompañaba algunos días, estaba algo más poderoso y más doloroso que la desconfianza. Estaba la esperanza de que todo tuviera una explicación, de que él estuviera equivocado, de que la mujer que se había reído sola en un autobús un martes por la tarde, la mujer que había sostenido su mano en los peores momentos sin pedirle que fingiera estar bien, la mujer que había llorado con él pérdidas que no tenían nombre, siguiera siendo exactamente quien él creía que era. Esa esperanza lo mantuvo callado durante meses, hasta la noche en que llegó a casa antes de lo previsto, con un proyecto cancelado y el cansancio de alguien que lleva demasiado tiempo cargando solo, y encontró el abrigo de Elena colgado en la entrada con un bolsillo que pesaba un poco más de lo normal. Metió la mano sin pensarlo, y sacó un teléfono que no era el de Elena, un teléfono pequeño, sin funda, sin ninguna característica particular, del tipo que la gente usa cuando no quiere que algo quede registrado en el teléfono principal. Marcos lo sostuvo en la oscuridad de la entrada durante un tiempo, que no supo medir. No lo abrió, no esa noche, solo lo sostuvo, sintiendo su peso en la palma de la mano, ese peso pequeño e insignificante que de alguna manera era el más pesado que había cargado en su vida, y en ese momento, algo en él tomó una decisión que su cabeza todavía tardó varias semanas en formular con palabras. La esperanza no había desaparecido todavía, pero había comenzado, muy despacio, a prepararse para despedirse de ella. Hay decisiones que no se toman en un momento, se toman en silencio, poco a poco, durante semanas en las que uno sigue lavando los platos y manejando al trabajo y respondiendo mensajes con normalidad, mientras por dentro algo se va endureciendo sin que nadie lo vea. Marcos tardó exactamente 11 días después de encontrar el segundo teléfono en decidir qué iba a hacer. No fueron 11 días de furia, fueron 11 días de una calma extraña, casi clínica, del tipo que asusta más que el enojo porque sugiere que algo dentro de la persona ya terminó de romperse y ahora simplemente está ordenando los pedazos. Seguía despertándose a la misma hora, seguía preparando el desayuno de Sofía, seguía besando a Elena en la mejilla antes de salir, y ella lo besaba de vuelta, y ninguno de los dos decía nada fuera de lo ordinario, y eso, precisamente eso, era lo que más le dolía, no la traición en sí, sino la facilidad con la que ambos podían seguir actuando como si nada, como si los años y la hija y la casa y el amor que alguna vez fue real no merecieran siquiera la dignidad de un conflicto abierto. La noche del día 12,
Marcos fue a casa de don Aurelio. Aurelio vivía solo desde que su esposa murió 4 años atrás, en una casa pequeña con demasiados libros y una cafetera que siempre estaba encendida. Era el tipo de hombre que escucha antes de hablar, que no llena los silencios por incomodidad, y que cuando finalmente dice algo, dice exactamente lo que hay que decir. Marcos llegó sin avisar. Tocó el timbre a las 10 de la noche. Cuando Aurelio abrió la puerta y lo vio parado en el umbral con esa expresión de hombre que lleva demasiado tiempo cargando algo solo, simplemente se hizo a un lado y lo dejó entrar. Se sentaron en la cocina. Marcos habló durante casi 1 hora sin interrupciones. Le contó todo: el teléfono, los meses de pequeñas señales, el nombre de Rodrigo, que había aparecido primero en una conversación casual y luego en un estado de cuenta que Elena había dejado abierto por descuido en la computadora familiar, las transferencias pequeñas, irregulares, que no coincidían con ningún gasto que Marcos conociera, la cuenta que había encontrado a su nombre en documentos del trabajo de Elena, una cuenta que él nunca había abierto, una firma que se parecía a la suya pero no era la suya. Cuando terminó, Aurelio sirvió más café y estuvo callado un momento. Después dijo: los abogados pelean por evidencia, los jueces también, pero ninguno de los dos puede pelear contra lo que ocurre frente a testigos en tiempo real. Marcos lo miró. Necesitas que ella lo haga delante de alguien, continuó Aurelio. Necesitas un momento en que no pueda negar nada, en que no haya versión alternativa posible, en que todo lo que ha estado construyendo en secreto salga a la luz de golpe. Fue Aurelio quien pronunció primero la idea. La dijo con la misma tranquilidad con que podría haber comentado el clima, y sin embargo las palabras cayeron en la cocina como piedras en agua quieta. ¿Qué pasaría si creyera que ya no estás? Marcos no respondió de inmediato. Miró su taza, pensó en Sofía, pensó en los papeles con su firma falsificada. Pensó en ese instante en la cocina oscura con el segundo teléfono en la mano, ese instante en que decidió no hacer nada todavía, y como esa decisión había sido la única forma que encontró de protegerse de una verdad que todavía no estaba listo para confirmar. Seguiría adelante, dijo Marcos finalmente. Si creyera que yo no estoy, seguiría adelante con todo. Aurelio asintió despacio. Entonces ahí está tu respuesta. Lo que siguió fueron semanas de una planificación que Marcos nunca imaginó que sería capaz de sostener emocionalmente, porque una cosa es concebir una idea en la cocina de un amigo a las 11 de la noche, y otra completamente distinta es ejecutarla mientras sigues viviendo en la misma casa, durmiendo en la misma cama, viendo a tu hija crecer sin saber que su padre está construyendo en silencio el momento más difícil de su propia vida. El doctor Ferran fue el primero en sumarse, un médico de familia que conocía a Marcos desde hacía 15 años, un hombre honesto que tardó 3 reuniones en dejarse convencer, y que finalmente accedió no por la estrategia sino porque vio en los ojos de Marcos algo que reconoció: el agotamiento específico de alguien que ha intentado todas las opciones razonables antes de llegar a esta. El documento que Ferran preparó no era oficial, era suficiente para crear una cadena de creencia, una notificación preliminar, un formulario de traslado, nada que no pudiera explicarse después, nada que pusiera en riesgo su licencia de manera irreparable, pero suficiente para que Elena recibiera la llamada y la creyera. El accidente fue simple en su construcción, un camino de montaña que Marcos usaba ocasionalmente para ir a revisar obras, un coche encontrado cerca de un barranco, sin cuerpo recuperado todavía, lo cual era inusual pero no imposible dada la geografía, lo suficientemente creíble, lo suficientemente doloroso. La noche que Aurelio le avisó que Elena había recibido la noticia, Marcos estaba en un departamento pequeño al otro lado de la ciudad que Aurelio había conseguido a nombre de un sobrino. Se sentó en el suelo con la espalda contra la pared y no hizo nada durante mucho tiempo. Solo estuvo ahí, en ese cuarto sin muebles y con una sola lámpara encendida,
pensando en que en este momento Elena estaba llorando su muerte, o quizás no, y que cualquiera de las dos posibilidades lo destruía de maneras distintas. 3 días después, Aurelio le envió un enlace. Era una página de condolencias que alguien del trabajo de Elena había creado. Había fotos de Marcos, había mensajes de personas que lo habían conocido, y había un audio que Sofía había grabado y subido ella misma. Con esa valentía desproporcionada que tienen los niños cuando el dolor los supera y no encuentran otra forma de procesarlo, Marcos escuchó el audio. La voz de su hija, todavía rota, decía: «Papá, no entiendo por qué Dios te llevó, no entiendo, pero yo te voy a querer siempre, donde estés. Te voy a querer siempre». Lo escuchó una vez y pensó que no podría continuar. Lo escuchó una segunda vez y supo que tenía que hacerlo. Lo escuchó 11 veces en total esa noche, con la lámpara encendida y los ojos cerrados, grabándose cada palabra en algún lugar donde el dolor se convierte en combustible, donde el amor y la traición y el miedo se mezclan hasta volverse indistinguibles, hasta que lo único que queda es seguir, porque había algo que Marcos necesitaba recuperar que no era el dinero, ni la justicia, ni siquiera la verdad frente a testigos. Era la certeza de que todo lo que había construido con Elena, cada año, cada sacrificio, cada momento ordinario que en su conjunto formaba una vida, había sido real, o al menos, en parte, real. Y si había dejado de serlo, necesitaba saber exactamente cuándo, y por qué, y si de alguna forma él también había fallado en algo que no había sabido ver. La lectura del testamento estaba programada para la mañana siguiente al funeral. Rodrigo estaría presente, el notario estaría presente, y los documentos que Elena y Rodrigo necesitaban firmar para activar la transferencia, esa transferencia que usaba el nombre de Marcos sin su conocimiento, quedarían expuestos en el momento exacto en que Marcos apareciera vivo frente a todos ellos. Esa noche, en el departamento prestado, Marcos no durmió. Pensó en Elena, pensó en Sofía, pensó en el hombre que había sido antes de encontrar ese teléfono, ese hombre que confiaba sin calcular y amaba sin estrategia, y se preguntó si ese hombre todavía existía en algún lugar dentro de él, o si estos meses lo habían cambiado de una forma que todavía no era capaz de medir. No encontró la respuesta esa noche, pero al amanecer, se puso el traje azul oscuro que Aurelio había dejado doblado sobre la única silla del cuarto, y se preparó para asistir a su propio funeral. El caos que siguió a la aparición de Marcos duró casi 20 minutos. 20 minutos en los que el padre, Clemen, intentó restaurar algún tipo de orden con una voz que le temblaba por primera vez en décadas. 20 minutos en los que los teléfonos grababan, en los que la gente llamaba a personas que no estaban ahí para contarles algo que no sabían cómo describir. 20 minutos en los que Aurelio, con la precisión silenciosa de un hombre que había pasado 30 años en la policía, guiaba discretamente hacia un costado del salón al investigador financiero que había traído consigo, asegurándose de que Rodrigo no tuviera oportunidad de salir por ninguna puerta sin ser visto. Rodrigo no intentó huir. Eso también le dijo algo a Marcos. Los culpables que huyen son los que actúan por impulso. Los que se quedan y calculan son más peligrosos y más difíciles de doblar. Pero la trampa ya estaba cerrada. La notaria, una mujer de apellido Sandoval que había llegado esa mañana preparada para una lectura de testamento rutinaria, estaba ahora sentada en una silla del pasillo con los documentos sobre sus rodillas y una expresión de quien preferiría estar en cualquier otro lugar del mundo. Aurelio se había acercado a ella con calma, se había identificado con su antigua placa, y le había pedido con mucha educación que no procediera con ninguna firma hasta que la situación se aclarara. Ella había asentido sin hacer preguntas. Algunos instintos de supervivencia profesional no necesitan explicación. Fue Elena quien pidió hablar a solas con Marcos. No lo exigió, no lo rogó, lo pidió con una voz que Marcos no le conocía, una voz despojada de toda la textura habitual,
como madera lijada hasta quedar sin barniz, y algo en esa voz, precisamente en su desnudez, hizo que Marcos asintiera cuando su instinto le decía que no debía darle ese espacio. Se alejaron hacia un corredor lateral, una de esas zonas grises de las funerarias que no son para los vivos ni para los muertos, sino para el silencio administrativo que rodea a ambos. Había una ventana pequeña con luz natural. Afuera, la lluvia había parado. Elena se quedó de pie frente a él. No se acercó, no extendió las manos. Lo miró durante un momento que se sintió más largo de lo que fue, y Marcos pensó que la conocía lo suficiente para saber cuándo estaba buscando las palabras correctas, y cuándo estaba decidiendo cuánto de la verdad era seguro decir. Pero, lo que salió de su boca no fue ninguna de las cosas para las que él se había preparado. Sofía está enferma. 3 palabras, simples, directas, sin preámbulo, sin construcción, sin la arquitectura emocional con la que Elena normalmente rodeaba las cosas difíciles. Marcos no respondió de inmediato. Su cerebro hizo algo extraño en ese momento, algo que después recordaría como una especie de retraso, como si las palabras hubieran llegado en un idioma que entendía perfectamente pero que tardaba un segundo adicional en procesar. ¿Qué dijiste? Elena no repitió las palabras. En cambio, abrió su bolso y sacó un sobredoblado que llevaba claramente mucho tiempo ahí, desgastado en los pliegues como algo que se ha sacado y guardado muchas veces. Lo sostuvo frente a Marcos sin dárselo todavía, como si necesitara un momento más antes de que esa información cruzara el espacio entre los dos y se volviera irrevocablemente compartida. Hace 8 meses, dijo. Lo descubrimos hace 8 meses. Marcos tomó el sobre, lo abrió. Eran informes médicos, varios, con el membrete de un hospital que no reconoció, y el nombre de su hija escrito en la parte superior de cada página con esa frialdad característica de los documentos clínicos que no saben ni les importa el peso de lo que describen. Leyó las palabras sin entenderlas del todo al principio, no porque fueran complicadas, sino porque su mente seguía intentando ubicarlas en un mapa que ya no correspondía a la realidad, una condición neurológica degenerativa, progresiva sin intervención, con un tratamiento experimental disponible en una clínica especializada en Barcelona, con resultados documentados en etapas tempranas, con una lista de espera que Elena había logrado sortear a través de un contacto que tenía acceso al programa. Rodrigo, Marcos, levantó la vista del sobre. Rodrigo tiene conexiones con el sistema de salud privado en Europa, dijo Elena, con esa misma voz sin barniz. No es lo que pensabas. Nunca fue lo que pensabas. Marcos quería decir algo. Tenía preparadas, en algún lugar de su mente, docenas de respuestas para docenas de escenarios posibles. Había pasado semanas anticipando este momento, construyéndolo, protegiéndose de él, pero no había construido ninguna respuesta para esto. ¿Por qué no me lo dijiste? Elena tardó en responder, y en esa pausa Marcos reconoció algo que lo golpeó de una manera que no esperaba, porque no era culpa, ni cálculo, ni la frialdad de alguien que ha dejado de querer. Era miedo. Un miedo antiguo y específico que Marcos conocía bien porque era el mismo miedo que él mismo había llevado en silencio durante el año más difícil de su vida, cuando el negocio había fallado y él había seguido levantándose, cada mañana sin decirle a Elena cuántas noches había pasado sin poder dormir. El miedo de ser la persona que se rompe cuando la otra persona más la necesita, porque el año del negocio, dijo Elena finalmente, estuve a punto de perderte, no al negocio, a ti, te sexta desaparecer durante meses aunque estuvieras ahí, y cuando llegó esto, cuando llegó lo de Sofía, lo único que supe es que no podía verte desaparecer otra vez, no con ella enferma, necesitaba que fueras el padre que ella necesitaba mientras yo me ocupaba del resto. Marcos se apoyó contra la pared del corredor, el sobre seguía en sus manos, ¿y la cuenta? ¿Los documentos con mi firma? Elena no bajó la mirada. Eso no tiene defensa, dijo.
Necesitaba fondos que el seguro no cubría y que no podíamos pagar solos sin que lo notaras. Debí haberte dicho, debí haber encontrado otra forma. Una pausa. No la encontré. Marcos escuchó esas palabras y esperó sentir la confirmación de todo lo que había creído durante meses. La evidencia de la traición, ordenada y clara. Pero lo que sintió en cambio fue algo mucho más difícil de sostener que la traición. Porque la traición al menos tiene bordes definidos, tiene un culpable y un inocente, tiene una narrativa que el dolor puede seguir como un mapa. Lo que sintió fue la imagen de Elena sola, con los informes médicos de Sofía en la mano, tomando decisiones desesperadas en silencio porque había aprendido, en algún momento que ninguno de los dos podría señalar con precisión, que cargar sola era más seguro que pedir ayuda, y eso, más que cualquier otra cosa, era también una forma de fracaso compartido, no de ella sola, de los dos. Estuvo en ese corredor sin decir nada durante un tiempo que no supo medir. Afuera, en el salón, podía escuchar las voces de Aurelio y del investigador, el sonido de la notaria recogiendo sus cosas, el murmullo de una situación resolviéndose en términos legales que ya no parecían tan importantes como habían parecido hace una hora. Pensó en Sofía grabando ese audio. Te voy a querer siempre, donde estés. Te voy a querer siempre. Pensó en los 11 días después del teléfono, en el departamento prestado, en el traje azul doblado sobre la silla. Pensó en todos los meses en que había buscado la prueba de que Elena lo había traicionado. Y en ningún momento, ni una sola vez, se le había ocurrido preguntarse si había algo que Elena estaba cargando sin decirle, no porque fuera ciego, sino porque el dolor tiene una dirección muy específica, y raramente apunta hacia adentro. Elena seguía frente a él, esperando algo que él no sabía todavía si era capaz de darle, no un perdón, porque el perdón requiere tiempo y claridad y los dos estaban en medio de algo que todavía no tenía forma reconocible, no una absolución, porque los documentos con su firma falsificada eran reales y sus consecuencias también lo serían, pero había algo más pequeño, más inmediato, que sí podía hacer. Marcos dobló el sobre con cuidado, lo guardó en el bolsillo interior de su traje, el traje con el que había llegado en un ataúd esa mañana creyendo que sabía exactamente lo que iba a encontrar al otro lado, y sin decir nada todavía, porque no había palabras suficientes ni correctas para ese momento, simplemente asintió, un gesto mínimo, casi invisible, pero Elena lo vio, y algo en sus hombros se aflojó levemente, no de alivio, sino del agotamiento específico de alguien que ha estado sosteniendo algo muy pesado durante mucho tiempo y acaba de recibir permiso, apenas, de soltar un poco el peso. Afuera del corredor, la vida seguía moviéndose con todas sus complicaciones intactas, pero adentro, en ese pasillo con una ventana pequeña y luz de tarde, algo había cambiado de lugar, no se había resuelto, no se había curado. Solo había cambiado de lugar. ¿Cómo cambia el peso de una carga cuando dos personas deciden, sin palabras, cargarla juntas aunque todavía no sepan bien cómo? Y eso, por ahora, tendría que ser suficiente para seguir. La vida no espera a que uno esté listo para continuarla. Eso fue lo primero que Marcos entendió en los días que siguieron al funeral. Que el mundo no hace una pausa cortés mientras uno intenta reorganizar todo lo que creía saber sobre sí mismo, sobre la persona que amó, sobre los años que juntos construyeron. El mundo simplemente sigue, con su maquinaria ordinaria e indiferente, y uno tiene que moverse dentro de esa maquinaria aunque por dentro todavía esté de pie en un corredor de funeraria con un sobremédico en él. Bolsillo y sin palabras suficientes para nada. Las consecuencias legales llegaron con la puntualidad fría de las cosas inevitables. El informe del investigador financiero fue entregado al juzgado 3 días después. Los documentos con la firma falsificada de Marcos, las transferencias irregulares, la cuenta abierta a su nombre sin su consentimiento,
Todo quedó registrado con esa claridad implacable que tienen las pruebas cuando ya no hay manera de reencuadrarlas. Rodrigo, con la eficiencia calculada de alguien que siempre tiene una salida preparada, cooperó con las autoridades a cambio de condiciones más favorables. Entregó registros, confirmó fechas, describió el acuerdo con Elena con la precisión desapasionada de quien nunca tuvo emociones invertidas en el asunto. Elena no negó nada, eso también fue una forma de sorprender a Marcos. Aunque ya no quedaban muchas formas de sorprenderlo que no lo dejaran simplemente quieto y en silencio. En su declaración inicial, Elena asumió responsabilidad, directa por la falsificación y por las transferencias. No construyó una narrativa de víctima, no usó a Sofía como escudo, aunque habría podido hacerlo y cualquier abogado medianamente hábil le habría recomendado exactamente eso. Dijo lo que había hecho, explicó por qué, y dejó que el sistema hiciera lo que el sistema hace. Los cargos fueron reducidos gracias a la ausencia de antecedentes, a la cooperación, y a un informe psicológico que describía el contexto de la decisión con más compasión de la que Elena se habría dado a sí misma. No habría prisión, habría una condena suspendida, una multa considerable, y una restricción de salida del país mientras durara el proceso de supervisión. Esa última condición fue la que lo cambió todo en términos prácticos. Sofía había sido aceptada en el programa de tratamiento en Barcelona. La fecha de inicio estaba confirmada, y Elena no podía viajar. Marcos se enteró de esto un martes por la mañana, sentado en la oficina de su abogado, leyendo un documento que resumía las condiciones de la sentencia con la misma frialdad clínica que los informes médicos de su hija. Leyó la restricción de viaje y estuvo un momento en silencio, y después le dijo a su abogado que necesitaba 10 minutos, y salió al pasillo, y se quedó de pie frente a una ventana que daba a una calle completamente ordinaria con gente completamente ordinaria viviendo vidas que desde afuera parecían simples. No lloró, ya había pasado por esa etapa en el departamento prestado, solo, con la voz de Sofía en el teléfono. Lo que sintió en ese pasillo fue algo diferente, más parecido a una claridad incómoda, la claridad de entender que la vida te ha puesto frente a una decisión que no pediste y que sin embargo es completamente tuya. Podía llevar a Sofía a Barcelona él solo. Esa era la decisión, en su forma más simple. Eso era todo lo que había, pero nada de lo que Marcos había vivido en los últimos meses le permitía reducirlo a su forma más simple, porque llevar a Sofía a Barcelona significaba alejarse de Elena en el momento más difícil de su vida, significaba ser el padre presente mientras ella enfrentaba sola las consecuencias de decisiones que había tomado, en parte, por amor a esa misma hija que él ahora llevaría al otro lado del océano. Significaba encontrar una forma de explicarle a una niña de 9 años por qué su madre no podía venir, sin cargar a esa niña con una verdad que todavía tenía demasiados bordes sin limar, y significaba pasar semanas, quizás meses, en una ciudad extranjera, solo con su hija y con sus pensamientos, sin la distracción del trabajo, ni de la rutina ni de los pequeños ruidos cotidianos que ayudan a no escucharse demasiado por dentro. Marcos regresó a la oficina de su abogado y firmó los documentos que necesitaba firmar. Esa tarde fue a ver a Elena. Se encontraron en casa de la madre de ella, porque la casa que habían compartido estaba temporalmente en un limbo legal que ninguno de los dos tenía energía de resolver todavía. Elena lo esperaba en la sala, sentada en el mismo sofá donde Marcos la había visto innumerables veces a lo largo de 14 años. Y sin embargo, en ese momento la sala entera se sentía ligeramente diferente, como pasa con los espacios conocidos cuando algo fundamental ha cambiado, y los objetos no saben todavía cómo acomodarse a la nueva realidad. Hablaron durante casi 2 horas. No fue una conversación fácil ni ordenada. Hubo momentos en que ninguno de los dos habló y el silencio no era cómodo sino necesario, como el silencio después de una tormenta cuando todavía no está claro qué ha quedado en pie.
Hubo un momento en que Elena dijo algo sobre el primer año de Sofía, sobre una noche específica en que Marcos había manejado 3 horas para traerle una medicina que no encontraban en las farmacias cercanas, y como esa imagen era la que ella tenía en la cabeza cuando tomó las decisiones que tomó, y Marcos escuchó eso sin responder porque no supo qué hacer con ello excepto guardarlo en algún lugar todavía sin nombre. Antes de irse, ya en la puerta, Marcos se detuvo. Sofía va a preguntar por ti todos los días, dijo, no como advertencia, como hecho. Elena asintió, tenía los ojos brillantes pero no lloraba, con ese autocontrol agotado de quien ya ha llorado todo lo que tenía y ahora simplemente sostiene. Dile que estoy bien, dijo, y dile la verdad sobre lo demás cuando tú creas que es el momento. No yo, tú sabes cuándo. Marcos la miró un momento más. 14 años mirando esa cara y todavía había cosas en ella que no sabía leer del todo. Quizás eso también era parte de lo que había fallado entre los dos. No la falta de amor, sino la distancia que a veces se instala sin que nadie la invite. Esa distancia que se construye de silencios bien intencionados y de protecciones que con el tiempo se vuelven muros. No dijo nada más. Asintió. Y se fue. Barcelona en febrero tiene una luz particular. No es la luz cálida que uno asocia con el Mediterráneo en verano, sino algo más suave, más lateral, una luz que entra por los costados y hace que todo parezca estar en el borde de algo. Marcos pensó en esto la primera mañana que despertó en el apartamento pequeño que habían alquilado cerca de la clínica, escuchando a Sofía moverse en la habitación de al lado con esa energía matutina que los niños conservan incluso cuando el mundo adulto a su alrededor está en plena reorganización. Las primeras semanas fueron difíciles de maneras que Marcos no había anticipado, no por el tratamiento en sí que avanzaba con la cautela medida de la medicina seria, sino por la intimidad inevitable de estar solos los dos, sin buffers, sin la estructura de la vida cotidiana en casa. Sofía preguntaba por Elena con una frecuencia que Marcos respondía con la verdad disponible, que mamá estaba resolviendo cosas importantes, que los llamaría, que la quería desde lejos con la misma intensidad que desde cerca. Sofía lo escuchaba, no siempre parecía convencida, pero los niños tienen una capacidad de aceptar la incertidumbre que los adultos han olvidado. Y Sofía seguía despertándose cada mañana y pidiéndole a su padre que le leyera el menú del día en la cafetería del hospital con diferentes acentos, y riéndose cuando él intentaba el catalán, y esos momentos eran pequeños y ordinarios y completamente extraordinarios al mismo tiempo. Un domingo por la tarde, 6 semanas después de haber llegado, Marcos estaba sentado en el jardín exterior de la clínica esperando a que Sofía terminara una sesión. Era un jardín pequeño con árboles jóvenes y bancas de madera y una fuente que hacía un sonido constante y tranquilo. Había otras familias sentadas en otras bancas, cada una con su propia historia invisible, cada una sosteniendo algo que desde afuera no se podía ver. Sofía salió con su médica, una mujer joven de apellido Puig que tenía la rara habilidad de hablarle a los niños enfermos como si fueran personas completas y no problemas a resolver. Sofía se despidió de ella con un abrazo corto y natural y caminó hacia su padre con las manos en los bolsillos de su sudadera azul. Se sentó a su lado en la banca. Estuvo un momento mirando la fuente. Después, sin preámbulo, sin la construcción que los adultos ponen alrededor de las preguntas difíciles, dijo, «Papá, ¿tú y mamá se van a separar?» Marcos no respondió de inmediato. Miró a su hija, ese perfil que tenía algo de Elena en la nariz y algo de él en la forma de los ojos, y pensó en todo lo que podría decir y en todo lo que todavía no sabía. «No lo sé todavía», dijo finalmente. «Lo que sí sé es que los dos te amamos igual. Eso no cambia». Sofía asintió despacio, con esa gravedad particular que tienen los niños cuando procesan algo que excede su edad pero no su capacidad. «Está bien», dijo, y después, con una lógica impecable que solo los niños pueden sostener sin esfuerzo, «¿Comemos fuera hoy?»
Marcos se quedó mirándola un momento, y entonces, por primera vez en mucho tiempo, se rió. No una risa grande ni performativa, una risa pequeña, genuina, del tipo que sale cuando la vida te recuerda que sigue siendo la vida aunque hayas estado demasiado ocupado con el dolor para notarlo. Sí, dijo, comemos fuera. Sofía se puso de pie y empezó a caminar hacia la salida del jardín, y Marcos la siguió, y el sol de febrero los acompañó un rato por la acera mientras buscaban un lugar donde sentarse los dos juntos, sin historias que resolver por el momento, sin decisiones urgentes, sin nada más inmediato que el hambre ordinaria y la tarde disponible. Esa noche, ya con Sofía dormida, Marcos le envió un mensaje a Elena, corto, sin arquitectura emocional, solo los hechos que ella necesitaba saber. El tratamiento va bien. Hoy caminamos por el barrio gótico. Te mandó un dibujo que hizo en la sesión. Te lo mando mañana. La respuesta llegó 10 minutos después. Igualmente corta, igualmente despojada de todo lo que sobraba. Gracias. Dile que lo pego en la nevera. Marcos dejó el teléfono sobre la mesita de noche y apagó la luz. Afuera, Barcelona seguía con su ruido suave de ciudad nocturna. Adentro, Sofía dormía con esa entrega total que tienen los niños cuando se sienten seguros, y su respiración tranquila llenaba el apartamento de una manera que Marcos no habría sabido describir con palabras, pero que reconocía como lo más parecido a la paz que había sentido en meses. No era un final feliz. Era algo más honesto que eso. Era dos personas que habían fallado la una a la otra de maneras reales y documentadas, tratando de encontrar, desde lados opuestos de un océano, la forma de seguir siendo los padres que una niña necesitaba. Era una familia que ya no tenía la forma que había tenido, pero que todavía era, de alguna manera que todavía estaban aprendiendo a reconocer. Una familia. Era Sofía en un jardín con árboles jóvenes y una fuente tranquila, con color en las mejillas y hambre y un dibujo doblado en el bolsillo de su sudadera azul, viva, presente, aquí, y eso, después de todo, era lo único que desde el principio había importado de verdad.